Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy veremos la flexión en vigas de concreto armado. Para ello necesitaremos comprender las gráficas de esfuerzo de formación tanto para el acero como para el concreto. Además de ello, continuaremos con algunas consideraciones fundamentales en elementos sometidos a flexión y analizaremos también los diagramas de deformaciones unitarias. Para este análisis es necesario recurrir a las gráficas de esfuerzo de formación para ver el comportamiento de los materiales. Al tratarse de concreto armado, tendremos una gráfica tanto para el acero refuerzo como para el concreto. Para el acero, tenemos esta gráfica de esfuerzo de formación obtenida mediante ensayos de laboratorio. En la región elástica, las deformaciones unitarias son menores a la deformación unitaria de fluencia, por lo que el acero recupera su estado inicial después de los esfuerzos producidos, que también son menores a los esfuerzos de fluencia. En la región de fluencia vemos un tramo de la gráfica esfuerzo de formación completamente horizontal. Entonces, para esta región, el acero adopta un comportamiento elastoplástico. Esto quiere decir que las deformaciones unitarias pueden incrementarse. Por ejemplo, si tenemos aquí una deformación unitaria del acero epsilon sub s, que es mayor a la deformación unitaria de fluencia epsilon sub y, vemos que el esfuerzo no se incrementa, manteniéndose constante. En la región de endurecimiento, el acero alcanza su esfuerzo máximo, F sub U. A partir de este punto, nuestro acero soporta cada vez menos esfuerzos para finalmente alcanzar la ruptura a un esfuerzo que denominaremos F sub S'. Para este instante, el acero de refuerzo colapsa en su totalidad. La deformación unitaria que presenta el acero cuando alcanza el esfuerzo de fluencia dependerá de sus propiedades. Si no has visto nuestro video de materiales de construcción, te recomiendo verlo ahora porque allí explico los ensayos a los que es sometido el acero antes de su comercialización. Y bueno, para el acero de grado 60, cuyo ensayo de tracción determinó su esfuerzo de fluencia como 4.200 kg por centímetros cuadrados, además de una deformación unitaria para ese instante de 0.002, que fue obtenida relacionando el esfuerzo aplicado con su módulo de elasticidad. Bien, entonces concluimos que el acero de grado 60 entra en fluencia obteniendo un comportamiento elastoplástico cuando alcanza una deformación unitaria de 0.002 luego de alcanzar el esfuerzo de fluencia. Pero para el diseño consideramos la gráfica idealizada del acero, que es una gráfica bilineal, donde asumimos que el acero no va a presentar esfuerzos mayores que el de fluencia. Únicamente encontramos la región elástica y la de comportamiento elastoplástico. Como ven, se desprecian las deformaciones por endurecimiento, pues esto implicaría asumir grandes deformaciones en los elementos. Además, si asumimos esfuerzos mayores que el de fluencia, estamos asumiendo también un incremento de la resistencia a flexión, y esto implicaría un incremento de los esfuerzos por cortante, pudiendo ocasionar fallas frágiles en los elementos estructurales. Para el caso del concreto, el libro Estructuras de concreto reforzado de los autores Park y Paulay nos muestra esta curva esfuerzo de formación con este comportamiento, donde se alcanza una resistencia máxima de diseño a una deformación unitaria determinada por la siguiente ecuación, y la ruptura hacia este punto, también a una deformación unitaria determinada. Si lo analizamos para un concreto con una resistencia de 210 kg por centímetro cuadrado, alcanzamos el F'C a una deformación unitaria de 0.002. A partir de este punto, el concreto pierde resistencia hasta alcanzar la ruptura a una deformación unitaria de 0.003, según nuestra norma, a un esfuerzo comprendido entre el 80 y el 90% del F'C. En resumen, el concreto alcanza una deformación unitaria de 0.003 antes de llegar a la falla. Y para cada resistencia de diseño existe una curva esfuerzo de formación distinta, tal y como nos muestra esta gráfica sacada del mismo libro, obteniendo deformaciones unitarias de ruptura para cada tipo de diseño. Esta gráfica va desde resistencias desde 140 hasta 420 kg por centímetro cuadrado. Veamos qué ocurre al momento de la falla. Para el instante en el que el concreto alcanza su máxima deformación unitaria de 0.003, en el acero se pueden presentar tres casos diferentes. En el primer caso, el concreto ya ha alcanzado su máxima deformación unitaria, es decir, nos encontramos en el instante de la falla, pero el acero no ha alcanzado ni siquiera la fluencia. La deformación unitaria presentada en el acero es menor a la deformación unitaria de fluencia, y por lo tanto el esfuerzo en el acero también es menor al esfuerzo de fluencia. Nos encontramos entonces frente a una falla a compresión, una falla repentina, una falla frágil, una falla que inicia cuando el concreto estalla. El segundo caso es una falla balanceada. Nos encontramos exactamente en este punto. Para el mismo instante en el que el concreto falla, el acero alcanza la fluencia. La deformación unitaria que alcanza el acero es igual a su deformación unitaria de fluencia y el esfuerzo en el acero también es igual al esfuerzo de fluencia. Estos dos primeros casos tienen una particularidad, que ambos inician por el aplastamiento del concreto, dando lugar a una falla frágil, una falla repentina, y es lo que tenemos que evitar.
Para el tercer caso, tenemos la falla atracción. Antes de que el concreto llegue al punto de ruptura, el acero ya ha alcanzado la fluencia. Es decir, la deformación unitaria que alcanza el acero es mayor a este de aquí, que es la deformación unitaria de fluencia. Pero el esfuerzo se mantiene constante, pues nos encontramos en la región donde el acero adopta un comportamiento elastoplástico en el cual las deformaciones unitarias pueden continuar incrementándose, pero los esfuerzos se mantienen constantes, siendo iguales al esfuerzo de fluencia. En resumen, esta falla inicia con la fluencia del acero, desarrollándose una mayor capacidad de deformación, y es lo que conocemos como un comportamiento dúctil, porque es una falla visible a través del agrietamiento, dando tiempo suficiente a las personas para poder evacuar la edificación. La resistencia de un elemento o una sección depende de dos factores, el equilibrio estático y la compatibilidad de las deformaciones. Decimos entonces que las secciones planas antes de la flexión permanecen planas después de la flexión. Esto implica que las deformaciones en el concreto y en el acero a lo largo de toda la sección son proporcionales a su distancia del eje neutro. Ya demostraremos esto cuando analicemos el diagrama de deformaciones unitarias. Luego de la flexión, en nuestra sección tenemos en la parte superior la fibra más comprimida y en la parte inferior la fibra más traccionada. Veamos lo que ocurre en nuestra viga en una vista de perfil. Podemos reconocer algunas dimensiones como el peralte total de nuestra sección. C es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más comprimida, D la altura útil y este es nuestro diagrama de deformaciones unitarias. Recordemos dos cosas. Las deformaciones unitarias son proporcionales a la distancia hacia el eje neutro. Y recordemos también que el eje neutro es la fibra donde no se experimenta ningún tipo de esfuerzo. Por encima se experimentan los esfuerzos y deformaciones unitarias a compresión, mientras que por debajo los de tracción. Demostremos entonces esta proporcionalidad. Si tenemos una deformación unitaria, esta sucede a una distancia desde el eje neutro. Si trazamos otra deformación unitaria, le corresponde otra distancia desde el eje neutro. Y si trazamos otra, de igual manera le corresponde otra distancia desde el eje neutro hasta finalmente llegar a la deformación unitaria máxima de ruptura, que es de 0.003 para el concreto, a una distancia c desde el eje neutro. Y bueno, como pueden ver, se forman triángulos, lo cual nos demuestra que existe una proporcionalidad entre las deformaciones unitarias y la distancia desde el eje neutro. Encontramos también otro parámetro importante que es el ángulo que se forma en nuestro diagrama, al cual denominamos curvatura, y se obtiene dividiendo la deformación unitaria del concreto entre la profundidad del eje neutro, o simplemente la tangente. Pero, ¿qué es aquello que deforma el concreto hasta su máxima deformación unitaria, de 0.003? Pues es esta fuerza a compresión, y te preguntarás de dónde es obtenida. Pues se obtiene de la curva esfuerzo-deformación que ya vimos anteriormente. Y si nos ubicamos en el eje neutro donde la deformación y esfuerzo son cero, pues para este punto no presenta ningún tipo de deformación, pero a medida que se va incrementando el esfuerzo, las deformaciones unitarias se incrementan hasta alcanzar el máximo en 0.003. Ahora presten mucha atención a lo que ocurre en el siguiente recuadro. Calcular la resultante de la fuerza compresión C sub C sería un poco complicado con esta forma. Tendríamos que recurrir a la integración o algún otro método. Es por eso que para el diseño utilizaremos el diagrama rectangular aproximado, donde este esfuerzo adopta la forma del rectángulo equivalente de Whitney. Esto nos simplifica mucho el cálculo de esta resultante, obteniendo otros parámetros como la longitud, por ejemplo, determinada por A, y la altura del rectángulo determinada por el producto de gamma con F'C, donde gamma es un valor obtenido en laboratorio asumiendo un valor de 0.85 para el concreto. Beta es un factor adimensional que determina la altura del bloque de compresión y depende de la resistencia del concreto, disminuyendo su valor en 0.05 por cada 70 kg por centímetro cuadrado de aumento. Se calcula con esta expresión, donde el F'C está en unidades kilogramos centímetro cuadrado y está comprendido entre 0.65 y 0.85. Para resistencias de diseño menores a 280 kg por centímetro cuadrado, beta asume un valor de 0.85. Bien, analicemos ahora la falla balanceada, exactamente en este punto. Nuestros parámetros estarán en función a la falla balanceada, es decir, nuestro C ahora será un C balanceado, el valor de A será también un A balanceado, y lo más importante, la deformación unitaria del acero será en la de fluencia, que para el grado 60 es de 0.002. Fíjense qué ocurre cuando encontramos la resultante de la compresión. Para que exista equilibrio en la sección, esta fuerza de compresión debe ser igual a la fuerza de tracción que aportan las varillas de acero. Fíjense que podemos encontrar también la distancia entre estas fuerzas para aplicar momentos, y pues lo obtenemos restándole a la altura útil esta distancia que es a balanceado medios, porque una resultante actúa siempre en el centro de una carga distribuida. Para el equilibrio, hacemos momentos en este punto, entonces el momento generado será C sub C por el brazo de palanca que ya encontramos.
Ahora, ¿cómo calculamos C sub C? Pues es igual al producto de las dimensiones del bloque con presión, que equivale a esta altura de 0.85 por F'C por la longitud A por el ancho de toda la viga. Recordemos que en secciones rectangulares con refuerzo a tracción se cumple que el momento último es menor o igual al momento calculado por un factor de minoración. Por relación de triángulos obtenemos el valor de C balanceado que necesitaremos para calcular nuestro C sub C. Entonces establecemos la siguiente relación. C balanceado es a la deformación unitaria del concreto en el instante de ruptura, que es 0.003, como la altura D es a esta longitud, que es la suma de las deformaciones unitarias del acero y del concreto. Entonces, a la deformación unitaria del acero de influencia, que es 0.002, le sumamos la deformación unitaria del concreto en la ruptura, que es 0.003. Resolvemos entonces y dejamos expresado C balanceado en términos de D, que no es más que la altura útil de nuestra viga. Obtenemos entonces que C balanceado es igual a 0.60 por D. Fíjense ahora que podemos reemplazar algunos valores en C sub C que ya lo hemos determinado anteriormente. Sabemos también que A es igual a beta 1 por C. Entonces sustituimos esta igualdad por A balanceado, porque estamos analizando la falla balanceada, ¿verdad? Bueno, aquí simplemente reordeno algunos factores para evitar confusiones únicamente. Y aquí reemplazamos el valor de C balanceado que hemos determinado mediante la relación de triángulos. Operamos lo único que se puede, ¿no? Que en este caso es 0.85 por 0.60 y dejamos expresado la ecuación C sub C en todos sus demás parámetros. A esta expresión la vamos a llamar A. Ahora presten mucha atención a lo que ocurre en este recuadro. Por equilibrio sabemos que T es igual a C sub C. Entonces en la expresión A tenemos que C sub C equivale a todo esto. Pero como T es igual a C sub C, simplemente sustituimos T por C sub C. Pero la fuerza de tracción es el resultado de multiplicar el área de acero por el esfuerzo, que para este caso es el esfuerzo de fluencia, y el acero es pues acero balanceado. Entonces reemplazamos T como el área de acero por el esfuerzo de fluencia. Ojo que esto es la misma variable, solo estamos sustituyendo por su igualdad. Hemos obtenido entonces el área de acero balanceado. Ahora, a partir de esta área de acero podemos obtener la cuantía, que no es más que la relación entre el área de acero y el área de concreto, es decir, la sección de nuestra viga. Entonces dividimos ambos términos por la sección. Tenemos entonces esta expresión donde la cuantía que estamos calculando es la cuantía balanceada. En este extremo se anulan estos términos y obtenemos la cuantía balanceada expresada de esta manera. A esta expresión la vamos a denominar A'. Cuidado que pongo estos nombres de estas expresiones porque más adelante la vamos a utilizar para establecer una relación entre ellas. Únicamente solo para eso, para evitar confusiones. Pero la cuantía balanceada no es la que empleamos para el diseño. Si bien es cierto, esta cuantía nos garantiza que el acero fluirá al momento de la falla, inicia por aplastamiento del concreto. Entonces para el diseño emplearemos una cuantía máxima. La norma ACI 31899 establecía que, luego de calcular la cuantía balanceada siguiendo el procedimiento que hemos desarrollado hasta ahora, la cuantía máxima equivaldría al 75% de la cuantía balanceada. Pero a partir del ACI 31814 en adelante, la cuantía máxima se calcula con una deformación unitaria del acero por encima de 0.005. Entonces utilizaremos este valor para nuestro análisis. Ahora vamos a demostrar cómo es que se llega a esta expresión y para esto debemos analizar la falla a tracción o la falla dúctil. Hemos visto que existe una relación entre la cuantía balanceada y la cuantía máxima, entonces necesitamos encontrar el valor de nuestra cuantía máxima. Para esto vamos a analizar el acero máximo necesario para nuestra sección. Para analizar una falla dúctil, nuestros parámetros van a estar en sus valores máximos, así que nuestro C será ahora un C máximo. La deformación del concreto en el instante de ruptura sigue siendo 0.003 y la deformación unitaria del acero es de 0.005. Tendremos un A máximo y en la distancia entre la fuerza de compresión y tracción también estará en valores máximos. Pueden ver que estas expresiones son muy similares a las encontradas en la falla balanceada, porque en ambos casos existe el equilibrio en la sección. La única diferencia es que ahora asumiremos valores para una falla dúctil. Repetimos el procedimiento exactamente tal cual lo hicimos, pero debemos tener cuidado con los valores que asumimos, puesto que ahora nos encontramos analizando una falla dúctil. Para la relación de triángulos, ahora la deformación unitaria del acero ya no es la de fluencia, sino que toma un valor de 0.005, tal cual lo vimos anteriormente. Entonces volvemos a establecer una relación. C máximo es a 0.003, que es la deformación unitaria del concreto, como la altura D es a la suma de deformaciones unitarias del acero, que para este caso es 0.005 más 0.003. Resolviendo esta relación, calculamos C máximo como 0.375 por D. Seguimos el procedimiento y sustituimos A máximo por su equivalencia. Reemplazando y ordenando nuestros factores, obtenemos nuestro nuevo C sub C, al cual denominaremos B.
Repetimos el procedimiento. Por equilibrio, igualamos la fuerza de tracción y compresión y reemplazamos nuestro T por C sub C. Sabemos también que la tracción es igual al área de cero por el esfuerzo de fluencia. Hemos encontrado entonces el área de cero máximo para nuestra sección a flexión. Ahora encontramos la cuantía máxima dividiendo el área de cero entre la sección. Operamos, eliminamos términos iguales y tenemos finalmente la cuantía máxima a la que denominaremos B'. Ahora establecemos una relación entre la cuantía máxima y la cuantía balanceada. Para ello necesitamos las expresiones A' y B', que son la cuantía balanceada y la cuantía máxima respectivamente. Vemos que tenemos factores iguales, así que simplificamos la expresión y obtenemos que la cuantía máxima es el 62.5% de la cuantía balanceada. Si revisamos bibliografía de concreto armado, como esta del ingeniero Juan Emilio Ortega, vemos que la cuantía máxima es el 75% de la cuantía balanceada y para zonas sísmicas el 50%. Pero recordemos que a partir del ACI 31814, la cuantía balanceada se determina asumiendo una deformación unitaria del acero mayor o igual a 0.005. Repitiendo el mismo procedimiento, podemos obtener los valores para concretos de distintas resistencias utilizando un acero de grado 60. Esta tabla la saqué del libro que acabo de mostrarles del ingeniero Ortega. Estos son los valores máximos que podemos considerar para el acero asumiendo la cuantía máxima como el 75% de la cuantía balanceada. Pero vemos que a partir del ACI 31814 en adelante, la cuantía de acero es más conservadora. Pero, ¿qué ocurre si nos vemos en la necesidad de aumentar la capacidad de una sección? Para hacerlo tendríamos que superar las cantidades máximas de acero obtenidas. Vamos a explicar esto y presta mucha atención a lo que ocurre con la curvatura. Muy bien, partamos de la falla dúctil. Si necesitamos aumentar la capacidad de la sección, incrementando el momento, tendremos que incrementar la cantidad de acero, y al hacerlo, para mantener el equilibrio, debemos incrementar también la fuerza a compresión. Y presten mucha atención aquí. Si C sub C aumenta, quiere decir que el rectángulo equivalente de compresión ha incrementado sus dimensiones, por lo que A también se incrementa. Y como A depende de C, pues C también aumenta, desplazando nuestro eje neutro a una mayor distancia desde la fibra más comprimida. Y si vemos aquí, si C aumenta, la curvatura disminuye, y esto implica que nuestra sección tiene una menor capacidad de deformación, y pasamos de tener un comportamiento dúctil a uno frágil, y esa falla es la que tenemos que evitar. ¿Cómo entonces podemos incrementar la capacidad de una sección sin perder capacidad de deformación? La respuesta es colocando acero a compresión. Mucha atención a lo que ocurre cuando colocamos este acero. Ahora tenemos una fuerza a compresión proporcionada por el acero, que apoya a la compresión que aporta el concreto. Es decir, si antes el bloque de compresión del concreto tenía estas dimensiones, ahora que hemos colocado el acero a compresión puede reducir sus dimensiones porque ahora tenemos otro elemento que proporciona compresión en nuestra sección. Y si la altura del bloque de compresión se reduce, A máximo también se reduce. Por ende, C máximo también se va a reducir. Quiere decir que la profundidad del eje neutro, que está dada en este caso por C máximo, va a disminuir. Es decir, nuestro eje neutro estará a esta nueva profundidad C. Y si vemos nuevamente, si C disminuye, la curvatura aumenta. Es decir, aumenta la capacidad de deformación de nuestra sección. Ahora, ¿cómo es que calculamos este acero? Fíjense que también presentará deformaciones unitarias, que serán a compresión, y la denominaremos epsilon sub S'. Entonces hacemos una relación de triángulos. La deformación unitaria del concreto de 0.003 es a la profundidad del eje neutro, en este caso C máximo, como la deformación unitaria del acero a compresión, epsilon sub S', es a su distancia hacia el eje neutro, donde D' es la distancia hacia la fibra más comprimida o simplemente el recubrimiento de nuestra varilla. Luego despejamos epsilon sub S' y lo dejamos expresado en términos ya conocidos. Por ley de Hooke, podemos obtener el esfuerzo a compresión multiplicando su deformación unitaria epsilon sub S', que ya le hemos determinado, y el módulo de elasticidad del acero. Finalmente, obtenido el esfuerzo del acero a compresión, podemos obtener la compresión que aporta la varilla de acero que hemos colocado, multiplicando el área de acero a compresión por el esfuerzo a compresión, que ya hemos determinado y que hemos denominado F sub S'. Si llegaste hasta aquí, espero que este video te sea de mucha utilidad. Si tienes alguna sugerencia o crítica, puedes dejarla en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos y no olvides dejar tu pulgar arriba, compartir y suscribirte al canal.